¿Cómo te va, Jorge? Pero excelente, excelente. Y si Me alegro, me estoy alegro. contigo, más todavía. Bueno, qué grande, grande, Jorge. Y hoy tenemos un tema que es muy interesante y que solamente las personas que han tenido la experiencia y han vivido y transitado la experiencia política alrededor del notariado lo puede compartir y lo puede explicar. Por eso la experiencia es muy importante y nosotros nos nutrimos de ella y aprendemos, y para eso tenemos a estas personas que han atravesado muchas situaciones, sobre todo en tiempos de crisis como los que hoy vivimos. En esos momentos las personas de experiencia son los que nos dicen tranquilo, esto va a pasar, así que es importante tener cerca su consejo siempre. En una dirigencia que permanentemente está en cambio, las personas que tienen la experiencia son los que nos tranquilizan cuando llegan estos momentos difíciles. Así que Jorge Romera nos va a hablar de política notarial en la dirigencia. Yo quiero que sepas, Jorge, que te acompaño. Voy a ser un partener en esto, pero está en tus manos este tema, este juego, y es muy importante, eso sí, administrar nuestro tiempo digamos, puede durar más de una hora, obvio, y en ese caso hay que cortar y volver a enlazar, pero controlemos los temas, porque hemos hecho un punteo con Jorge muy ambicioso, pero muy interesante, entonces yo quiero ver cómo lo podemos barrer para que no nos quedemos con ningún punto sin tocar. ¿Te parece, Jorge? Sí, perfecto. Muy Ignacio, bien. bueno, agradecido por tus palabras, esas palabras que, bueno, pero realmente yo quiero reconocer, en primer lugar, toda la actividad académica que vienen desarrollando a través de este sistema, que nació allá cuando nace la pandemia, y cada día tiene más vigencia, es decir, ya es una marca registrada, Ignacio. Martes, jueves, sábado son las conferencias del Consejo Federal. Pero se nos va a enojar un poco esta plataforma porque está acostumbrada a la parte académica, a las disertaciones académicas. Y hoy le vamos a cambiar de óptica. Es decir, hoy no vamos a hacer esas maravillosas charlas que estamos acostumbrados a escuchar, sino que nos vamos a incorporar en un tema que es netamente de corte político, institucional, y cuando hablo de corte netamente político, estoy hablando dentro de la política del notariado, es decir, no estoy hablando de política fuera del notariado, para que nos Clarísimo, ubiquemos. clarísimo. Y yo te Sí, agradezco, Ignacio, el desafío realmente de poder charlar de estos temas, porque no se hablan. Y ya vamos a ver que llegan ciertos puntos que vamos a tocar que menos se hablan todavía. Entonces, para ya ingresar en la temática y hacer algunas consideraciones generales para ubicarnos en esta temática, como título, bueno, es la política notarial en la dirigencia, pero esta política notarial en la dirigencia no escapa a la concepción política de la política como ciencia. Como consideración general, ¿qué podemos entender de política? Política es la ciencia que trata del gobierno y de la organización de la sociedad. Entonces, primera pregunta que hacemos para ubicarnos en este contexto. Si decimos que es la ciencia que trata del gobierno y de la organización de la sociedad, ¿cómo insertamos al notariado? ¿Cómo vamos insertando al notariado dentro de esta primera concepción? Y sí, Ignacio, porque vos que tenés el gobierno, ejercés el gobierno, con el ejercicio del gobierno y con las acciones de la presidencia, de la Junta Ejecutiva, de las reuniones con los presidentes, de las asambleas y los presidentes en cada una de las jurisdicciones, están emitiendo normativas, resoluciones, disposiciones, que ¿qué es lo que hacen? Organizar a la sociedad. ¿Y a cuál es la sociedad? Es la sociedad notarial. Es decir, desde la presidencia del Consejo Federal, el organismo máximo, el notariado argentino, luego los presidentes
y los colegios de cada una de las provincias, es decir, organizan a sus bases, las bases del notariado, el viandante, el notariado de a pie. Entonces, es decir, hay política, es decir, hay acción de gobierno, y esa acción de gobierno trata de la organización del contexto social. El contexto social del cual nos vamos a referir es la sociedad notarial. Y en esto, la otra pregunta importante que nos hacemos es decir, bueno, pero la política, vos me dirás, es una ciencia. Bueno, perfecto, como concepto político lo entiendo, pero ¿cómo esta ciencia política la hacemos atravesar o la hacemos jugar con el notariado, con la dirigencia notarial? Y mucho tiene que ver en esto. Porque, primero, la ciencia política como ciencia, como disciplina, forma parte de las ciencias sociales. Partimos de ese análisis, forma parte de las ciencias sociales. ¿Y qué es la ciencia política? Y la ciencia política es la disciplina que estudia y analiza los fenómenos políticos. Los fenómenos políticos. Y acá el que nos está escuchando, y vos me dirás, bueno, ¿y cuáles son los fenómenos políticos en los cuales interviene el notariado en esto? Lo vamos a ir desarrollando, primero con títulos, y después nos vamos a ir adentrando en cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿cuáles son esos fenómenos políticos que estudia la ciencia política? Por ejemplo, uno de los principales fenómenos políticos que estudia son las relaciones del poder. Relaciones del poder. El poder que tiene el que gobierna, cómo existe esa relación frente a la sociedad. Otro elemento importante y coadyuvante en esta ciencia política son las conductas de los dirigentes. Conducta de los dirigentes. Recién dijimos relaciones del poder. Ignacio, vos tenés una relación de poder. Tenés una relación de dirigente. Me centro en vos como centrándome en cada una de las organizaciones de nuestro país, ¿no es cierto? Hay una relación, estudia la ciencia política, las relaciones de conducta de los dirigentes. Estudia la relación de la opinión pública con el dirigente. Esto lo vamos a ver después en un capítulo que tenemos en carpeta que dice diálogo. Es decir, estudia qué relación existe entre el poder gobernante con la sociedad, con la opinión pública. ¿Cuál es la opinión pública? El notariado, Ignacio. El notariado. Sin dejar de lado de la sociedad en general, que después todo esto va a tener incidencia en la sociedad, por supuesto. Si vos fijás una política notarial desde el organismo máximo, es decir, en definitiva, va a tener incidencia en la sociedad. Pero hoy vamos a hablar de esta política nuestra, propia. Otro aspecto de la ciencia política estudia los conflictos existentes en el poder y con la sociedad. Conflictos existentes. Estudia lo que surge del poder y aquellos avatares propios del poder que tienen vinculación con la opinión pública. Y otro elemento importante que diría es el más central de esto, es que la ciencia política estudia la organización de la sociedad. Recién dijimos, cuando definimos la política, dijimos que ese poder que vos tenés, ese gobierno que ejercés, es para organizar la sociedad. Y fíjate estos conceptos, de dónde vienen, ya en la época de Nicolás Maquiavelo, allá en el siglo XV, cuando Maquiavelo escribe el libro El Príncipe, en su libro Maquiavelo habla de cómo el poder organiza la sociedad, la relación individual con esta sociedad. Entonces, fijémonos de qué época estamos hablando y fijémonos
que frente a estos parámetros, el notariado comprende estos principios. Y esto es lo que se denomina las políticas públicas. Políticas públicas del notariado. Es decir, todos estos parámetros, Ignacio, que vamos a ir desarrollando, forman las políticas públicas. Entonces, en un primer análisis, no estamos ajenos a la vinculación política en la dirigencia notarial, Ignacio. No estamos ajenos. Lo que ocurre, y vuelvo a las palabras iniciales, es que no hablamos de esto, Ignacio. No hablamos de es cierto. Por eso, es decir, te lo juro que no lo verbalizamos y no lo comentamos, lo aplicamos, usamos reglas, estamos ceñidos por sus normas, sin embargo no lo verbalizamos. Lo que pasa es que pareciera que la palabra política tiene una connotación negativa. Deberíamos desanclar nuestro pensamiento de esa connotación negativa. Bueno, esta es la idea, que nos aboquemos a la política institucional, ¿no es cierto? Porque en definitiva, lo que estás ejerciendo, estás haciendo política. Lo has hecho antes de asumir, lo haces ahora, lo haces en tu colegio, lo haces en el Consejo Federal, cada dirigente en su demarcación, en su jurisdicción, todos hacemos política. Porque, ojo, ya vamos a ver, la política no solamente se trata del gobierno, sino de aquel que pretende o aspira a gobernar, que ya lo vamos a ver después, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, nos vamos a ir profundizando esto, y acá me vas a decir, ¿pero cómo? Esto que vas a decir, pero imposible que nosotros como notariado estemos insertos en eso. Siguiendo con esta concepción de la política es una actividad, y lo voy a decir tranquilo, despacio, pausadamente, la política es una actividad orientada de forma ideológica para la toma de decisiones a fin de cumplir los objetivos para esta organización de la sociedad. Y vos me dirás, ¿pero cómo? ¿Hacemos ideología? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿O acaso desde nuestros comienzos allá del notariado, desde las organizaciones notariales, la creación de los colegios, la creación de la Unión, que ahora se cumplen 72 años, el Consejo Federal, ¿bajo qué filosofía ideológica se concibió? Bajo la concepción ideológica del sistema latino. Entonces, ¿hay ideología? Sí que hay ideología. Porque yo te pregunto, Ignacio, ¿qué ocurre si mañana alguien aspira al gobierno del notariado argentino, es decir, impulsado por una ideología que desea del sistema anglosajón? Obviamente no va a poder prosperar con nuestra filosofía, desde luego. Pero lo que pasa es que ideología es otra palabra que tiene una connotación negativa también. Sin embargo, desde mi visión, que como yo digo siempre, sé que hago política, pero no soy político, yo lo aprendo en el andar, y lo ejercito y me veo haciéndolo, pero no es esa mi meta, ya que mi meta son objetivos, ¿no? Pero ideología en el sentido que uno dice, bueno, yo busco una apertura del notariado, busco que todas las voces sean escuchadas. Eso también es ideología. Total. En el sentido que es una tendencia, un impulso que yo convierto en acción con mi gestión de gobierno. Me cuesta, a veces me sale, la pandemia te interrumpe, digamos, ocurren cosas, ¿no? Pero eso es ideología. Te entiendo, pero es otra palabra a la que le tenemos que sacar esa connotación negativa. Es así. Esto que vos dijiste, por supuesto, viene una corriente política del notariado con el sistema de un sistema que no sea el notariado latino, el anglosajón, es lo que está, por ejemplo, entonces ahí vamos a salir al frente, lo que está ocurriendo en Chile. En Chile, con el proyecto de ley que hay en las cámaras de diputados, donde este proyecto de ley crea la figura del fedatario, pero el fedatario del sistema anglosajón, indudablemente que están desde todos los gobiernos, todas las autoridades internacionales de América, es decir, y trabajando en pos de desalentar ese proyecto. Entonces,
esta ideología política no la vamos a concebir, no la vamos a apoyar, al contrario, es decir, vamos a salir en apoyo a preservar los principios. Entonces, acá tenemos que hablar de ideología, es esto, y perfectamente. Entonces, bueno, viste que hay dos escenarios, política e ideología, claro. Si vos le decís, mira, Romero va a hablar de política e ideología, nadie se prende a hablar, ¿viste? Nadie se prende a escuchar. Pero bueno, pero es así. Ahora, vamos al gobierno que vos detentás. El gobierno, vos tenés el gobierno, pero ese gobierno lo ejercés a través del poder. Lo ejercés a través del poder. ¿Qué es el poder? Es decir, los colegios notariales te han asignado, te han dado la facultad, el derecho de ejercer el gobierno del notariado argentino, y te han investido de esa facultad. Esa facultad de la cual te han investido es el poder que ejerces. Y ese poder que estás ejerciendo requiere autoridad. Es decir, no puede haber autoridad si no hay poder. No puede haber autoridad si no hay poder. Entonces, estás ejerciendo el poder con autoridad, que la autoridad es el ejercicio propio del poder. Es decir, si hoy... Entonces, hay poder, hay autoridad, está el gobierno, que el gobierno es el notariado, está el poder, que lo ejerces porque te han delegado, y está la autoridad. Pero acá tenemos otro ingrediente importante, otro análisis importante, que es el autoritarismo. Es decir, hablamos de autoridad, pero no está concebida dentro de los carriles aún democráticos el sistema autoritario. El autoritarismo son son las actitudes abusivas de la autoridad, es un sistema de gobierno autoritario, es decir, en un sistema democrático hay exceso del poder, abuso del poder, es decir, si mañana decís, bueno, ejerzo el autoritarismo, cambio la regla de juego, cambio las reglas de acceso a la función de la presidencia del Consejo Federal, es decir, autoritarismo. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora vamos a entrar en uno de los aspectos de que hablábamos de la ciencia política, que es el de la opinión pública. El poder que te delegué recién, que tenés del poder delegado, con la opinión pública. Esto es lo que llamo el diálogo. El diálogo. Es decir, esta opinión pública, es decir, es la base del sistema democrático, es el permitir el diálogo con el habitante, que es el notariado, pero el hecho de permitir el diálogo no significa perder poder. No. El diálogo, como yo te conozco y lo estás ejerciendo, es la base de este sistema democrático y la base del ejercicio del poder. Pero el diálogo, y esta opinión pública, es cuando el dirigente tiene la capacidad de interpretar, cuando el dirigente tiene la capacidad, escuchar podemos escuchar, es decir, resuena en nuestros tímpanos lo que la opinión pública nos dice, pero no la queremos entender, no la queremos percibir. Es decir, oír y escuchar, son dos cosas distintas. Y escuchar, exacto. Entonces, mira, te voy a contar una anécdota que viví, te estoy hablando del 2001, allá en Madrid, en una charla política con Felipe González. 5 años había dejado el poder de España, Entonces, hablando de política, porque a veces, esto es otro de los temas también, que a veces dice, ¿cómo el notariado va a hablar de política con un político? También este otro tabú. ¿O no? Tal cual, tal cual. Como si entonces, no fuéramos parte de la sociedad como todos. Claro, casi el deber. Podrían haber dicho cómo. Romero se convirtió en socialista, que fue a hablar con Felipillo González.
¿Te das cuenta? Es decir, esta otra concepción que tenemos equivocada a veces. Pero quiero hacer mención que me marcó a fuego unas palabras de él, referente a esto de la opinión pública, el diálogo. Me dice, hombre, dice, si nosotros, los políticos, supiéramos escuchar parte de lo que la ciudadanía nos dice, pues hombre, seríamos grandes dirigentes, me decía. Mirá lo que me decía. Me estaba diciendo que no todos los políticos saben escuchar. Y que la primera parte de ser político es escuchar. Es escuchar. E interpretar. Claro. Yo tenía un eslogan, ya después te voy a contar, cuando hice la campaña del Federal, Romero escucha, decía. Es un eslogan que había, Romero escucha. Pero bueno, a ver, estas palabras de Felipe González, y seguimos, otra anécdota que tengo en ese momento de Felipe González, que también me marcó, me dejó plasmado, ¿viste? Me dejó pagando. Te imaginás, con el monstruo que estaba hablando, yo te imaginás, era un pecheche, ¿viste? Al lado. El monstruo, no, bueno, para aprender. Y entonces, en un momento de la charla política le digo, pero dígame, él es abogado, laboralista, y le digo, pero dígame, le digo, ¿cómo usted, porque una de las partes del gobierno, él había ejercido el gobierno con un sistema desarrollista importante en España, y le digo, ¿cómo? Un socialista, presidente del Partido Socialista Obrero de España, ha aplicado políticas desarrollistas. Y mira, me mató con lo que me dijo. Dice, pues, hombre, ¿vos te crees que, tú te crees, me dice, que el desarrollismo tiene banderas políticas? Bueno. Wow. Te aclaro que, bueno, a ver, son experiencias en esto. Y son experiencias en el sentido de que, ¿por qué no hablamos de esa manera? ¿Por qué no nos reunimos? Y hablando de esta parte, te cuento otro detalle. Año 1996, yo era presidente, la primera presidencia mía del Consejo de la Provincia de Mendoza, ¿no es cierto? Y en la sala, ¿te acuerdas cuando estuviste en Mendoza alrededor de la mesa que te sentaste? Sí. Ahí, charla política con Raúl Alfonsín. Estaba en boga, te imaginas, 96, Constitución del 94, venía del famoso Pacto de Olivo. Entonces, el tema fue el Pacto de Olivo. A ver. Qué tema difícil. Pero qué tema difícil. Primero difícil yo para plantearlo, porque, a ver, era un grupo chico, él venía a pregonar a la presentación de un libro de la reforma de la Constitución, le abrimos el colegio. ¿Qué otra de las cosas? A veces no abrimos los colegios a los políticos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, bueno, a ver. Eso después te cuento la posición mía sobre ese tema. Bueno, perfecto. Esa reunión. Perfecto. Maravilloso, ¿viste? Entonces analizamos el tema y en un momento le digo, pero doctor, el tema del Pacto Olivo era la reelección de Menem, le digo. ¿Qué me viene a decir? Que dice, pues, hombre, no, pues, dice, estaba todo con Felipe ya, dice, mijito, me dice, me agarró del brazo así, me dice, el pueblo lo estaba pidiendo, me dice. Dice, pero logramos esto, bueno, no me voy a poner a contar todo lo que me dijo, es decir, había el Consejo de la Magistratura, la Jefatura de Gabinete, todo lo que se había insertado en la Constitución, producto de ese pacto político. Bueno, a ver, pero él escuchó, el pueblo lo estaba pidiendo, escuchó. Él me dijo, lo escuchó, por eso hago referencia a esto, el pueblo lo estaba pidiendo, y cuando yo le digo el pueblo, pero doctor, ¿qué estaba pidiendo? La reelección de Menem, digo. Dice, bueno, después seguimos charlando, bueno, de la justicia social, del radicalismo, bueno, charlando. Pero bueno, no me voy a detallar. Pero ¿a qué me refiero con estos hechos importantes? Es el hecho del diálogo, del saber escuchar, de cómo se escucha, y el hecho de que como dirigente hasta tenemos el deber de sentarnos a hablar con los grandes políticos. Es un deber, tal cual. Bueno, es una meta de nosotros como dirigentes, es una meta. La pandemia obviamente nos cambió, pero habíamos preparado una agenda en donde teníamos que tener determinadas reuniones periódicas con todo el espectro.
pero todo el espectro es hasta, sindicalistas tienen que reunirse. Nosotros tenemos que barrer todo el espectro. Todo Y el escuchar espectro. y ojo, escuchar, pero también que nos escuchen y que sepan la visión del notario, cuál es el rol del notario, cuál es la tarea nuestra. O sea, sé que es una tarea hasta pedagógica, digamos, si se quiere, ¿no? Estás formando a las personas que no tienen claro tu función, tu rol, hay un montón de cosas, pero estás construyendo puentes, porque yo escucho, veo su visión, veo su parecer sobre los temas y los vas incorporando. Solo así podés transformar la realidad cuando entendés cómo lo ve el otro. Porque si no lo entendés, en cada uno ves un adversario. Perfecto. ¿Se entiende? No, eso lo tenemos, qué bueno, esa parte la veo. Brillante, ¿cierto? Es cierto, porque evidentemente que, porque a ver, decimos, el hecho de escuchar, ¿significa que pierdo poder? No. Al contrario. Al contrario. No, al contrario. Bueno, esa parte te la digo, hoy, por lo menos los compañeros nuestros de la Junta, cada vez que alguien viene con una sugerencia de donde venga y te llega, vos te das cuenta que te dice lo que necesitabas, nosotros lo incorporamos y transformamos. O sea, no importa, la apertura, somos una antena abierta esperando el consejo, esperando la inquietud, la iniciativa y poder incorporarla a la gestión. Pero está bueno, sin oír y sin estar atento a oír, no puede haber transformación. Digamos, es un solo canal el que tenés. Y es muy importante escuchar porque la multiplicidad de visiones y de opiniones es lo que nos enriquece. Si no somos nosotros hablando para nosotros. Perfecto. Bueno, coincidió, parece que la hubiésemos preparado esta charla, Ignacio, con No, a la gente tenemos 9 puntos, son los que coincidimos, nada más, pero dale, mételo porque está bueno. Está bueno, hago un paralelismo conmigo porque uno está aprendiendo y como dijiste recién, te enriquece y te hace mejor escuchar y decir qué cosas no sabías y las estás aprendiendo. Eso no te hace más débil, te hace más fuerte. Antes no lo sabía y ahora lo sé. Y ahora lo sé. Claro. Y ahora lo sé. Perfecto. Bien, otro aspecto de estas normativas que hemos visto en el análisis, en la enumeración de la ciencia política, otro aspecto importante es la visión estratégica. Visión estratégica. ¿Qué es la visión estratégica? La visión estratégica, esto es un punto maravilloso, la visión estratégica es la capacidad que tiene el dirigente de percibir la realidad futura. Visión, capacidad de percibir la realidad futura. Es decir, esto que ustedes están diagramando a partir de esta pandemia, esta visión a largo plazo de la inserción del notariado en todos estos sistemas tecnológicos y la vinculación tecnológica con los organismos del Estado, es decir, esto es una visión que tenés. Es decir, estás pensando el futuro, estás diseñando el futuro, pensás a diagramar el futuro, pensás el futuro, pero el pensamiento tiene que estar unido a la estrategia. Yo siempre digo, no puede haber política sin estrategia. Es decir, ¿qué es la estrategia? Es la acción, es el camino, es insertarte en cómo vas a proyectar este pensamiento de mediano y largo plazo. No puede haber política sin estrategia, Ignacio. Y cuando hablo de política y de estrategia, hablo de lo preelectoral y lo postelectoral, ¿no es cierto? Por supuesto. Es decir, entonces, antes de llegar a estas dos concepciones, preelectoral y postelectoral, que esto realmente es un tema apasionante, todo esto es apasionante, yo quiero insertarme en lo que es estrategia, es decir, cuáles son los puntos
o la temática que hay que tener en cuenta en las estrategias. A ver, yo te voy a decir, te voy a confesar algo, Ignacio. A ver, cada uno sabe sus debilidades, sabe sus defectos, pero también sabe sus virtudes. Lo sabemos. Córtalo. Y acá te voy a confesar algo. Yo reconozco que soy un gran estratega. Reconozco. He sido un gran estratega. No sé si lo seré ahora, porque ¿viste? Uno ya está en los albores de un retiro, ¿viste? Pero he sido un gran estratega. Y en esto, ¿qué pautas tenemos que tener en cuenta para armar una buena estrategia? Y estoy hablando de la estrategia, que puede ser, que ya vamos a hablar, preelectoral, y la estrategia de campaña que se le llama, y la estrategia de gobierno. En la estrategia que uno desarrolla, tiene que haber primero disciplina y orden. Es decir, uno tiene que estar, uno y el equipo, cuando hablo uno del equipo, tiene que haber disciplina, tiene que haber un trabajo organizado, un trabajo orientado, un trabajo diagramado, es decir, sin la necesidad de la desesperanza, de llegar al punto, con templanza, con criterio, con orden. Esto es disciplina. El otro aspecto importante es la anticipación. A ver, yo digo, el estratega, el que diseña las estrategias, se tiene que hacer cargo de la problemática, tiene que hacerse cargo de la problemática y frente a la problemática buscar las soluciones. Pero el estratega, en principio, en lo posible, tiene que anticiparse al problema. Es decir, acá está, si podemos percibir el futuro, es decir, tenemos que evitar el problema, anticiparnos, es decir, neutralizar el problema. Pero si ya llegó el problema, o por una contingencia lo tenemos encima, tenemos que afrontarlo. El estratega afronta el problema. Cuando hablo de afrontar el problema, estoy hablando no solamente uno solo, sino que estamos hablando del desarrollo de un equipo y de todo. La problemática de la conducción, del poder, del resultado, de los objetivos, de la organización. De la organización. De la organización. Perfecto. Otro aspecto, y realmente otro aspecto de un estratega o pauta de la estratega, es la creatividad. La imaginación. ¿Viste? Como vos decís, es decir, en épocas de crisis tenemos que agudizar el ingenio. Es decir, la creatividad, la innovación. Es decir, cómo creamos, cómo pensamos en creatividad, en cómo, de qué manera percibimos el futuro. Porque el tema acá estamos hablando de percibir el futuro, no es hacerlo mañana. No es diseñar, después lo diseñaremos, pero tenemos que tener creatividad. Otro aspecto importante es la comunicación. Necesitamos la comunicación. Y en la comunicación tiene que existir un nexo firme y fuerte con el equipo de trabajo, un nexo y un lazo de unión o de comunicación, con lo externo, es decir, con los que no integran. Es decir, si mañana querés desarticular a tu adversario político, vas a buscar a aquella persona que esté vinculada al adversario político para que lo desarticule. Es decir, estás buscando una comunicación que no sea de tu equipo de trabajo, precisamente para diseñar una estrategia. Otro aspecto es la confianza y el optimismo.
estos 2 puntos los voy a dejar para el punto que sigue, que cuando hablemos de motivación y pasión. Es decir, nos hacemos cargo de la problemática. Otro aspecto, tiene que haber equilibrio. En esta disciplina, tiene que haber un equilibrio. El equilibrio, es decir, no a la desesperación. Nos tenemos que centrar pensando, es decir, con criterio, porque si nos volcamos a la desesperación no logramos a nada. Pero una buena disciplina. Ni excesos ni impulsos. Perfecto. Ya después vamos a ver impulsos, que hay determinados impulsos que sí. Ya vamos a ver después. Muy buena esa acotación. Perfecto, cuando veamos motivación y pasión. Es decir, entonces, y lo importante de todo esto, en el esquema, es la planificación, Ignacio. La planificación. Es decir, planificar el futuro. Ahora, todos estos componentes, lo quiero analizar de 2 aspectos. Aquellas estrategias preelectorales de campaña o aquellas estratégicas del poder. Es decir, las estrategias de campaña, yo hice este orden, no nos cabe a nosotros, yo ya fui, vos fuiste, es decir, pero a ver, quizás para la dirigencia futura, todos esos aspectos, para la dirigencia futura, estos principios que yo enuncié, valen también para la estrategia de campaña. ¿Por qué? Porque estos son los que te van a llevar luego a diseñar el futuro cuando seas gobierno. Es decir, si vos no planificás tu campaña en función a los objetivos que vas a desarrollar una vez siendo gobierno, de nada te sirve. De nada te sirve. Si no vas formando tus equipos, es decir, vos fijate lo importante, es decir, si no tenés una metodología, una planificación, es decir, si vos mañana, es decir, querés desarticular a un adversario político dentro de una línea distinta, ¿y qué vas a hacer? Es decir, primero vas a planificar cómo vas a desarrollar tu carrera política. Como dijimos bien, la política es para gobernar y para los que pretenden gobernar, para los que pretenden acceder al gobierno. Vas a diseñar eso y vas a estudiar al rival, porque lo vas a estudiar cuando tenés un contrincante. Y le vas a buscar las debilidades, y vas a apuntar a las debilidades, y las fortalezas de él las tenés que minimizar productos de atacar las debilidades. Son estrategias. Pero acá hay que diseñar una política y una estrategia. Es decir, vos fíjate, yo te voy a poner como ejemplo, un ejemplo mío de lo que me tocó hacer como estrategia. A ver, yo sabía que mi elección, cuando inicio mi postulación, iba a ser en diciembre del 2000. Diciembre del 2000. Que era el momento en que iba a terminar Carlos D'Alessio, a quien yo sucedí. Mirá a quién tenía que suceder, nada menos, porque ese era mi objetivo. Pero había distintos escenarios políticos distintos, ¿no es cierto? Entonces, pero yo tuve que, es decir, ¿qué iba a esperar? ¿Colgarme del traje de D'Alessio para que me lleve a mí a ser el candidato? Primero ni se me ocurrió pensar esto. Es decir, porque primero era comprometerlo a D'Alessio, es decir, ni siquiera lo pensé, y a pesar de la excelente relación que teníamos. Pero yo tenía que armar mi estrategia, tenía que planificar mi campaña. Y la inicié 2 años antes. Y fíjate qué estrategia, te cuento una de ellas. 2 años antes. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos en esta parte de la estrategia? Yo sabía que tenía que llegar con chances a diciembre del 2000. A diciembre del 2000.
Entonces, 2 años antes iniciamos desde mi colegio acá en la provincia de Mendoza, yo era presidente del colegio de Mendoza, iniciamos esta planificación para llegar a la presidencia del federal. Perfecto. Entonces, yo en el año 2020, yo tenía 2 escenarios importantes que quería yo traer a Mendoza. Uno, en agosto, logré, en una asamblea del Consejo Federal, pedir que en agosto se hicieran las jornadas nacionales del 2000 en Mendoza. Y el otro escenario que yo necesitaba como estrategia era que la última asamblea se hiciera en Mendoza en diciembre del 2000, perdón. Un escenario, yo iba a tener todo el mundo académico en Mendoza, pero necesitaba, además del mundo académico, atraer al mundo político del notariado. Es decir, ¿atraer a quiénes? Atraer a todos los presidentes, que a 4 meses iban a hacer las votaciones, las elecciones, pero para atraer a todo el notariado tenía que tener un plato fuerte, muy fuerte, y traje a Helmut Felder, presidente de la Unión Internacional en Alemania. Lo senté, todos estos días con Helmut, es decir, llegó Helmut Felder, además de lo académico, de lo brillante que fue, de los grandes expositores y demás, es decir, nucleé a todo el ámbito. Hice una reunión con todos los presidentes en Mendoza con Helmut Felder. Wow. Entonces, como estrategia, y vos fíjate una cosa, porque a veces las estrategias electorales no son ortodoxas, es decir, no siguen los convencionalismos sociales, ni están ceñidas a las doctrinas políticas. No son ortodoxas. Orillan más lo picaresco, orillan más la picardía. Claro, no quiere decir que se permita cualquier cosa, pero sí tienen que ser creativas. Y algo más que vos decías, que para que no quede esa otra visión que quiero marcar con este concepto que das ahora, es de cuando uno trata de debilitar un rival. Muchas veces, como en este caso que estás contando, que es por ahí en donde yo me siento identificado, uno dice, mi idea es mejor porque la puedo ver algo que mi adversario tal vez no ve, y el enriquecimiento está en solamente mostrar mi idea, porque lo que vos estás haciendo, es decir, yo traje a la gente a Mendoza, ese es un tema de escenario, ahí no hay debilidad para nadie, eso se entiende, eso es positivo, enriquece sin degradar, sin golpear. Sin golpear. A ver, Ignacio, ¿cuántas veces hemos hecho, es decir, hemos evitado que un contrincante político se iba a reunir con un presidente de un colegio que estaba en duda si me votaba a mí o votaba al otro, y cuántas veces hemos hecho de que le hemos desarmado esa reunión? A ver, esto, es decir, está mal. Es decir, no es muy ortodoxo, pero tampoco orilla ¿eh? Es decir... Existe, claro. Siempre igual, qué bueno cuando uno puede decir, llevo la idea y sé que la idea es mejor que la del otro. Esa parte es la más motivadora, porque tiene que ver con lo que sigue, ¿no? Atrás de todo, de sus estrategias, está cómo uno convence con la idea que tiene, con esa visión que muestra de futuro. Y ahí, entre esa visión que muestra y cómo lo transmite, hay algo que es lo que genera ese ruido alrededor de uno. Estás hablando con alguien que, como te dije, hace política sin saberlo o sin entender, porque yo no leí, no estudié más que lo que a cualquier ciudadano le puede interesar, y sí me gusta la lectura, pero nunca ahondé en estos temas. Sin embargo, algo empieza a rodearte y es tu idea que se está contagiando. Y eso genera un impulso, y eso genera una motivación y un ambiente positivo que es demoledor para cualquier adversario. Total. Es demoledor. Vos fíjate una cosa, Ignacio. Esto que te decía, es decir, que me podía haber colgado, quizás, no sé, no, pero tampoco pretendí colgarme nunca del traje de Carlos D'Alessio, a pesar de la buena versión. No. Pero al año, me faltaba un año para las elecciones, y yo vi determinadas debilidades en 2 adversarios, y ¿qué hice? Le propuse un debate.
Pero, ¿qué temas le toqué? Los temas de las debilidades de él. Claro. Le propuse un debate. ¿Está mal eso? No, al contrario, eso está buenísimo. Le propuse Eso un debate que después al final no se hizo, porque evidentemente, es decir, venía bien, pero a ver, éramos tres candidatos que habíamos. ¡Wow! Entonces yo tenía que, a ver, primero había estudiado los dos, porque lo estudié a los dos, lo habíamos estudiado hasta su vida, habíamos estudiado, sin meternos en la vida, por Dios, nada que ver. Pero digo, la vida no te... Entonces, yo tenía, impulsé en el seno de cualquier colegio neutral, que no fuera ni Mendoza, no voy a nombrar a los demás, pero bueno. Sí, ningún otro candidato. Es decir, que un neutral, ¿no es cierto? Ni tampoco en la sede del Consejo Federal, en aquella época la sede del Consejo Federal era el Colegio de Capital, ¿viste? ¿Colegio? Es decir, neutral. Entonces, ¿pero a qué apuntaba yo? A las debilidades, ¿viste? A las debilidades. Acá me marcan que tenemos 10 o 12 minutos, pero bueno, para después entrar en motivación y pasión, que estos son dos temas. Pero a ver, lo cierto, Ignacio, a ver, que acá tenemos que pensar estos puntos estratégicos, y esto lo decimos para el futuro de la dirigencia, para los que aspiran a gobernar. Es decir, a ver, yo no digo que se haya sido un loco como yo, pero bueno, no, ya lo vamos a ver cuando veamos motivación y pasión, pero sí, por lo menos, mínimamente, algunas circunstancias. Y quiero ir a la estrategia de poder, antes de que se corte y volver al tema después de motivación y pasión. Estrategia del poder. La estrategia del poder, precisamente, también la diseñaste cuando hiciste la estrategia de campaña. Lo que puede ocurrir, que hay ciertas estratégicas de la coyuntura, lo que te pasó. Lo que te pasó. Estrategia de la coyuntura. Entonces, hay estrategias, si vos la planificaste, por ejemplo, ahí sí, las estrategias del poder son más ortodoxas. Es decir, si vos mañana estás proyectando una ley para el bien de la sociedad y que impulsa el notariado, suponete, y bueno, va a buscar las estrategias, si esta ley la impulsa el Poder Ejecutivo, si la impulsa la Cámara de Diputados, si la Cámara de Senadores, si una comisión, es decir, vas a buscar la estrategia más, es decir, orientada y más organizada, ¿no es cierto? Ya entras en una etapa más ortodoxa de la estrategia. No es aquella picaresca que hablábamos recién, ¿cierto? Entonces, hay estrategia. Yo recuerdo, es decir, y me rememora tu presidencia, con la que me tocó en el 2000, Ignacio. Es decir, yo llegué en el 2000, la presidencia, asumo los primeros días del 2000, el 1 de enero del 2001, asumo el cargo, ¿te imaginas? 3 años. Entonces, en esta visión, ¿qué tuve que pensar o qué tuvimos que pensar junto con el COE? Vos fijate, estaba cortado el crédito, pudimos desandar la 25345 con el decreto 22, es decir, con el grupo académico, es decir, con Cristina, con Natalia Echegaray, con Norberto Benseñor, con Negro Pérez Lozano, el propio Carlos D'Alessio, porque la ley 25345 salió en diciembre y en el 2000 entró en vigencia este decreto. Cuando le llevamos el decreto a Caballo, el proyecto, y nos tiró, dice que el notariado se quiere hacer la médica con nosotros. Bueno, pero visto ya cómo venía todo, ¿qué visión tuvimos? Dije, a ver, acá ya se venía la debacle, todo, el problema es si no había crédito, no había nada. Entonces dije, bueno, acá el notariado solo no hace nada. Entonces, ¿a quién voy a buscar? Fui a buscar a la Cámara Argentina de la Construcción, que estaba Rojo y Baglietto en esa época, y a la UOCRA, que estaba Gerardo Martínez, que sigue estando todavía. Y nosotros nos unimos como desarrolladores inmobiliarios con todos los escenarios, ¿cierto? De los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, alianzas estratégicas. Comenzamos a transitar un camino en el cual teníamos que visualizar lo que iba a venir. Tampoco pensábamos luego en la caída del gobierno de la Rúa, etcétera, pero bueno, había que pensar en la estrategia, y cuando nos fuimos acercando,
¿qué tuvimos que pensar? ¿Qué estrategia política habíamos hecho durante el año 2001 para llegar a, que cuando llegamos al 2002, que luego vienen ya Duhalde con el desarrollo político de las elecciones del 2003, y teníamos que buscar cuál era el desarrollo político, estratégico de este foro, que formamos el foro, para luego presentárselo como política de Estado a los presuntos candidatos que aparecieron allá en el fines del 2002 y el 2003, y sentarnos con cada uno de ellos. Es decir, buscamos una visión, y vos decís, hasta que llegamos al 2003, y llegamos precisamente a meter 2.000 personas en Plaza de Mayo. No la metimos nosotros, por supuesto, estaba la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción, a llevarle el petitorio a Duhalde de este trabajo del foro, de un año de trabajo. ¿Por qué? Porque habíamos trabajado con el BID, con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, porque los únicos fondos que habían eran los de la AFJP, no había otros, los únicos genuinos, era ver de qué manera. Llegamos a la época de Duhalde, nos invitó el otro día cuando te escuchaba que van a integrar la mesa con el Hábitat, me acordaba cuando nos invitaron a trabajar en la mesa del diálogo argentino, con Monseñor Casareto, con Monseñor Bergoglio, con la CGT, integrar la mesa, es decir, cuando le planteamos la necesidad de la creación de un banco de desarrollo, no sabíamos de dónde estábamos parados, Ignacio. Pero eran estrategias. Pero sabíamos qué estrategias teníamos que tejer para saber a dónde llegar. Sabíamos a dónde y sabíamos cómo. Sabíamos cómo. Y te confieso algo. El primer plan, porque íbamos a ver cuál de todos los candidatos que llegaba al gobierno en aquella época, que no tenían ni voto casi, ninguno, ¿viste? En el 2010, ¿quién lo iba a tomar a cargo? ¿Quién lo iba a tomar? Por eso nos sentamos con todos los candidatos, los precandidatos, en la Cámara Argentina de la Construcción. Entonces, bueno, estas son estrategias de ¿qué? Que la coyuntura me obligó a hacer. Lo que hoy la coyuntura te está obligando a hacer a vos, Ignacio. Tal cual. Y modificó las alianzas estratégicas. Los objetivos estratégicos están intactos. Los objetivos estratégicos están intactos. Hay nuevos objetivos de mediano y corto plazo y otras alianzas. Ignacio, vos seguramente, te escuché, con esta de haber pregonado el federalismo y ejercerlo, tenías previsto antes de la pandemia, y bueno, ibas a hacer las reuniones de junta en todo el país, presencialmente. Bueno, hoy lo estás haciendo virtualmente, es decir, te cambió. Entonces, estas son estrategias de la coyuntura, por eso lo quiero remarcar. El dirigente político tiene que estar preparado y capacitado para la coyuntura política. Es decir, hasta acá hemos hablado de los aspectos externos en la cual se mueve la persona humana, de las acciones externas. Pero ahora nos vamos a insertar en lo interno del ser humano. En lo interno del dirigente, cómo es que tiene mucho que ver precisamente para el ejercicio del poder, para el ejercicio de la dirigencia, estos aspectos que son, por un lado, la motivación y unido a la motivación, la pasión. Dos escenarios que fluyen de este pensamiento, de este estado interno que tiene el ser humano. A ver, ¿cómo definimos? Esto tiene que ver mucho con la psicología. ¿Cómo definimos a la motivación? La motivación es el estado interno, interior del ser humano que activa y mantiene la conducta humana. Es decir, es un estado interno de activación de la conducta humana. La conducta humana se activa a través de llamémosle, mal llamado, mecanismo interno. José Ingeniero lo llama los resortes. Los resortes, bueno, perfecto. Ya vamos es perfecto, bien, muy bien.
Muy bien. Es decir, esta motivación es el impulso que moviliza la conducta humana. El impulso, este interior que moviliza la conducta humana. Es decir, la motivación, Ignacio, es la fuerza interior. Es la fuerza interior. Como llaman los psicólogos, es la energía psíquica, es la energía psíquica, que esa energía psíquica motoriza la energía física. Sí. Es decir, la energía psíquica. Y también dicen los psicólogos que la motivación es la raíz dinámica del movimiento humano, la raíz dinámica que activa ese movimiento humano. Es decir, esta raíz física, digamos así, este hombre, es decir, tiene en su interior una movilización que es producto de una energía interior. Es pensar en positivo, si lo vamos a definir. Es el pensar en positivo. Es decir, es cuando, comenzás a trabajar en el ejercicio del poder mediante un efecto multiplicador. La motivación indica que esta fuerza interior que estás logrando, motivás a tu alrededor, a tu equipo de trabajo. Es decir, esta energía interior, esta motivación interna, está desplegando una acción que vos no te das cuenta, que a veces no nos damos cuenta, pero que fluye en la cotidianidad. Y esta... Sí. Y genera algo que te retroalimenta también. Genera algo que te retroalimenta, indudablemente. Esta motivación llega a un punto tal, Ignacio, que no necesitas que te empujen, no necesitas que te impulsen para la acción, no necesitas que te conduzcan, nadie te conduzca, el poder lo ejercés vos y lo ejercés motivado. No tenés que esperar una fuerza externa que te lleve a conducir. Es decir, esta fuerza interna se vincula, es tan estrecha con lo que llamamos la pasión. Motivación y pasión. ¿Y qué es la pasión? La pasión es el sentimiento vehemente, el sentimiento con fuerza, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Mira qué definición, Ignacio. No, pero lo tengo, me gusta. Perturbar la razón. ¿Sí? Para los griegos la pasión no era un estado de salud. La pasión viene de patio, que es la misma que deriva paciente, patología, de manera que no era para un estado de salud, al contrario, era un estado de obnubilación, era la pérdida de la cordura. Sin embargo, el impulso, descartemos la pérdida de la cordura, que puede ser que nos deje la presidencia después que nos vamos, pero descartemos el impulso de la pasión. Eso es lo que hay que... Bien, es decir, vuelvo a repetirlo con todos estos, porque bueno, son maravillosos, y lo que vos decías, es decir, este sentimiento vehemente, este sentimiento fuerte que nos lleva junto con esta motivación, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de perturbar? Y te voy a ser franco, Ignacio, y voy a revelar un secreto. Realmente yo viví mi dirigencia con estos, articulando la motivación con la pasión. La he vivido y la vivo. Cuando hablamos de dominar, te domina la voluntad y te perturba la razón. Es decir, ¿qué significa perturbarte la razón? ¿Significa la locura? No, no es la locura como vos lo dijiste. No es la locura. Pero sí, es decir, perturbar la razón te saca de los convencionalismos sociales y te lleva al impulso generador del ejercicio de tu poder, y pensás en eso, y te motivás por eso.
y te sometés a eso con felicidad, con esa motivación que no te paraliza a nadie. Y acá decís, Ignacio, soy el mejor, no hay nadie mejor que yo para ejercer esta política, aunque tengamos alrededor 100 que la ejercen mejor que nosotros. Pero no hay otro como vos, que decir que pueda suplantarte en esto. Esto es la pasión, es la motivación. Y yo llegué a tal punto, cuando decía la pasión, yo dije, tengo dos amores en mi vida, mis seres queridos y la dirigencia notarial. A veces, esto perturbar la razón, ha llegado Ignacio a que en este perturbamiento de la razón ha hecho de que yo le he restado el tiempo necesario a mis seres queridos para volcárselo a esta pasión que me transformó de la dirigencia notarial. Fíjate hasta qué punto, pero lo hacía con locura, no, estaba consciente. Y este espíritu reparador, cuando vos te levantás a la mañana después de un descanso reparador físico y mental, y te levantás con esa energía. Yo tengo una gran colega, amiga, cariñote acá de la segunda circunscripción, Susana Lamená, que me dice si yo todas las mañanas me pongo una inyección de optimismo, de alegría y de motivación. A ver, tiene razón. No es que me ponga una inyección, es decir, la inyección nace de este ser interior. Ese ejemplo que me da Susana y que me ha calado siempre, realmente sale de mi ser interior. Es decir, esta fuerza, este sentimiento vehemente, esta fuerza que tengo, y te estoy transmitiendo esto, Ignacio, como lo he vivido. Y he dejado la escribanía, Ignacio. Quizás no me crea, a ver si tan loco es lo que está hablando Jorge. He dejado la escribanía por esto. ¿Pero por qué? Por eso puedo hablar de estos conceptos. Yo no digo que todos se inclinen y tengan esta vocación, tengan esta predisposición, o mejor dicho, tengan esta motivación, esta pasión. No quiero que lo sea así. Pero te estoy hablando del corazón. No estoy hablando de una clase magistral, ni te estoy hablando del corazón. De lo que viví. Entonces, ¿quién me para, Ignacio? ¿Quién me para? Te iba a preguntar eso. ¿Cuál es, pero más profundo, cuál es la retribución de esa energía? ¿Dónde está la retribución? Es cuando lográs los objetivos. Exacto, exactamente. Cuando lográs los objetivos. La transformación. Exacto. La transformación. Sí, y otra cosa, ¿hay obstáculos? Sí hay obstáculos, pero lo analizás de otra manera, con otra filosofía de vida. Hay obstáculos, miles de obstáculos, pero con estos ingredientes psicológicos, analizás los obstáculos y la problemática de otra manera. Es como si no, lo tomás con responsabilidad los obstáculos, ¿no es cierto? Solucionar los problemas, pero no lo tomás fervientemente, con ese fervor que quizás cala en otro, y en mí no cala fuerte. ¿Por qué? Porque esta motivación y esta pasión, es decir, no le dan lugar en mi interior. Y te vuelve la resiliencia, ¿no? Te ocurren 1000 situaciones, 1000 imprevistos, y sin embargo, la polenta que uno tiene para obtener el objetivo, el resultado, el cambio transformador, se renueva todos los días. O sea, la realidad, y hoy te lo digo desde la visión que tengo, la realidad parece que te combate. Sin embargo, vos te sorprendés de tus fuerzas sobreponiéndote aún a esta realidad, sí, y a la adversidad. Y ese motor lo descubrí, y vos te habrá pasado lo mismo, lo descubrís en la gestión. Y es más, en la gestión llena de adversidades. Ahí es donde lo descubrís. Entonces, perdónenme, puede que me vaya bien, que me vaya mal, pero mi entusiasmo no lo voltea a nadie. Brillante. El entusiasmo es un tema de actitud. No lo voltea a nadie. Nadie te va a empujar. Vos vas a conducir vos, Ignacio. Conducís vos. Y fíjate lo que pienso, Ignacio. Fíjate la locura que pienso. Digo, no hay otro mejor que yo. Alrededor mío hay miles, y han habido miles de dirigentes mejor que yo, y los que vendrán.
pero mi pensamiento es este. Entonces, y este pensamiento se vuelve un pensamiento colectivo también, porque tu gente, tu equipo, los que te rodean, tienen la misma polenta, tienen la misma inquietud, van para el mismo lado, sugieren ideas, también se van motorizando. Eso se retroalimenta también en el equipo. Sí, es cierto, y lo veo, y bueno, y a ver, es decir, ¿qué logras con esto? Y logras felicidad, Ignacio. Felicidad. Lográs felicidad. Yo he resignado a mi familia, te soy sincero, con todo el amor y el cariño que uno le tiene, ¿cierto? Pero he resignado. Es decir, acá los chicos me dicen que uno es loco en esto, pero es así, es así. Bien, y un punto ya para ir terminando, Ignacio, para ir terminando después de esto, son las políticas de Estado. Son las políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Y son aquellas políticas compartidas por todas las expresiones políticas que convergen en esta sociedad notarial. Es decir, aquellas políticas en las cuales vos te sentás con tu equipo, te sentás con los presidentes, te sentás te sentás en asamblea y diseñan políticas, estrategias de futuro, y esas políticas que vas a comenzar a aplicar son políticas de Estado. Venga el dirigente que venga. Y yo te voy a contar una de ellas, que me tocó vivirla. Me acuerdo cuando en 2003 me tuve que sentar con Bielsa, el canciller, para firmar el convenio de la postilla del Haya de circularizar la postilla a todos los colegios del país, de descentralizarla. Es decir, reuniones con todos los colegas, asamblea, aprobación por la asamblea. El último día que íbamos a firmar, los presidentes ahí en el Colegio de Capital, donde usábamos el Colegio de Capital como sede, todos los presidentes, y de ahí nos trasladamos a la Cancillería. Yo sentado con Bielsa, pero tenía a todos los presidentes ahí sentados en el auditorio con Bielsa. Firmamos el convenio para descentralizar la postilla del Haya. Era un bien para la sociedad, para evitar que se trasladen a la ciudad. Instancias enormes. Entonces, eso fue política de Estado. ¿Por qué? Porque fue compartida por todas las corrientes políticas habidas y por haber dentro del notariado, Ignacio. Lo que te está ocurriendo a vos con esto nuevo que estás aplicando. Estás diseñando una política de Estado. Y el que viene, Ignacio, el que te suceda, yo quiero que tengas todo el tiempo para poder seguir hasta lo que te permita tu estatuto, que siga, es decir, pero una vez que no te permita ya más el estatuto, esas políticas van a seguir. Entonces, ¿quién te vuelca esta? Que esto es una de las virtudes que ha tenido el notariado. No así la dirigencia política. Cuando a mí me ha tocado militar en la dirigencia política, estas cosas no se veían. No se veían. Sí se vio en la dirigencia notarial. De todos los presidentes, todos los que me presidieron, todos los que siguieron, ustedes dicen, bueno, nadie ha volcado políticas porque un presidente diseñó esto y el otro no. Como ocurre en la política de Estado. Sí, que se rompe incluso lo bueno que hizo el anterior. Bueno, lo nuestro, Ignacio, es un ejemplo. Por eso, es decir, levanto las banderas del notariado, con esto terminando, es decir, te deseo lo mejor, el mejor éxito en tu gestión y en todo lo que viene, y bueno, y quizás, para los que vienen, quizás este mensaje que pudimos dejar, un mensaje que no es fácil hablarlo, es decir, yo creo que con el tiempo hay que ir profundizándolo, con el tiempo hay que poniéndolo en el escenario político. Exacto, del notariado. Ponerlo arriba de la mesa y poder hablarlo, sin tapujos, sin pruritos y sin connotaciones negativas. Está entre nosotros, no está mal, está bien, es legítimo, son herramientas legítimas y las tenemos que poder desarmar, desmenuzar, conversar e incorporar abiertamente. No es tabú, no podemos hablar de la política con una connotación negativa entre nosotros, ya que no lo tiene. Debemos erradicar ese pensamiento. Creo que hemos hecho un aporte enorme en ese sentido, lo has hecho vos, el aporte. Porque desde un presidente a otro
Realmente me vino bien la charla, me hizo bien, me siento mejor, ya que vos hablás a corazón abierto, yo te lo digo de la misma manera, me siento mejor y me gusta, me has transmitido tu entusiasmo, en un tiempo en donde es una moneda que escasea el entusiasmo, ¿eh? Hay que renovarlo todos los días y se ve difícil allá adelante como la salida, y se ve lejana y se ve difusa, y uno tiene que buscar de dónde nutrirse todo el tiempo, tanto para lo que es los objetivos, el redibujar los objetivos, como para lo que es el entusiasmo, que es ese motor que veo que tenés, además, porque yo creo que todos los que nos vieron han sentido esto que vos has transmitido, porque comunicamos lo que somos, y sin duda vos sentís y amás este tema de la dirigencia política notarial sin ninguna duda. Eso ha quedado claro. Tu vehemencia, bien entendida, y el cariño que le tenés a esto que haces y cómo lo transmitís, muestra que claramente esto te gusta y es un eje por el que pasa tu vida, sin ninguna duda. Gracias por compartirlo con nosotros, con el notariado argentino, pero yo lo agradezco, y en esto pongo las voces de mis queridos compañeros de la Junta, sentir tan nuestro, porque es una forma de ver y de hacer política exclusivamente del notariado. Fíjate, cuando no rompemos este tema para nosotros, cuidar lo que hicimos antes, el respeto de quienes nos precedieron, la experiencia de quienes nos precedieron, eso tiene un valor enorme, enorme. Entonces nosotros partimos de un punto de partida, arrancamos un punto de partida mejor, ergo se espera más de nosotros, sin ninguna duda. Gracias, Jorge, por compartir esto. Dejanos tu mensaje, el que vos quieras, es todo tuyo el auditorio. Bueno, primero agradecerte, Ignacio, gracias por permitir este espacio, y un mensaje es que yo creo que insto a que la dirigencia y la futura que viene, es decir, tome esto con, yo no digo con pasión, como lo hemos hablado recién, pero sí que tome la dirigencia con vocación, con vocación. Yo sería feliz cuando escucho un dirigente que me dice que tengo vocación. No pretendo aquello de la pasión, pero si el dirigente escucho que me dice tengo vocación, me siento feliz de poder escucharlo. Esto es como mensaje a toda una dirigencia, y agradecerte, Ignacio, a vos y a todo tu equipo, y van a tener éxito porque realmente has formado un excelente equipo, un federalismo importantísimo, y tenés, yo lo sé, la ayuda de todo el notariado del país. Así que gracias a vos, gracias a tu junta, gracias a todos. Un placer, Jorge, me lo llevo en el corazón esto, gracias, muchas gracias, un placer. Gracias. Nos vemos. Suerte. Gracias, Jorge. Gracias para todos. Chao. Chao, feliz día el 2 de octubre. Feliz día, muy bien. Ahí estamos preparando el saludo para todos. Nos vemos. Bueno, Chao, Jorge. Suerte, gracias. Chao.